Y exactamente a un año de esta elección de la que hemos hablado, de hace un año, a un año, valga la redundancia, de la elección más grande de la historia que significó una derrota contundente al PRIAN y a su candidata presidencial Xóchitl Gálvez, viene otra elección que no es de menor relevancia ni contundencia. La víspera de cumplirse un año de la elección del 2024, el día de ayer, 1 de junio, también millones de mexicanos van a las urnas para elegir por primera vez en la historia de México y del mundo a los juzgadores del país, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera particular, y se perfila una Suprema Corte de Justicia de la Nación de izquierda. ¿Y quién la presidirá por primera vez en esta nueva etapa de la justicia en México? Bueno, se perfila un hombre, también se perfila una mujer. No olvide usted que el día de ayer elegimos a 5 mujeres y a 4 hombres que integrarán el Pleno de la Suprema Corte, formado por 9 integrantes por 9 años cada uno. ¿Quién presidirá la Corte? Quien obtenga el mayor número de votos que están en este mismo momento contándose. A ver, señor Delgado, eso me interesa mucho. Quiero verlo en vivo. Bueno, en vivo ya va un avance del 75.90% de las actas computadas. Van 63.966 de las 84.266. Híjole. Está rápido. O sea, hace 24 horas, Alejandro, estaban cerrando las casillas. Y esta vez, Álvaro, se está contando casi a mano y en una sola urna. Por eso yo decía, como quiera cuando son las elecciones para las tradicionales, pues, ¿no? Llegas, votas y luego metes casillita presidenta, casillita senadores, casillita diputados, la cajita de los licenciaditos de aquí de la ciudad, tal. Pero ya, o sea, esa separación daba mucha certeza de que saliera rápido. Pero esto se lo están aventando uno por uno, de una sola caja. Sí, de una sola caja. Hacen montoncitos, Alejandro. Pues sí, me imagino. Montoncitos de boletas y ya después comienza a contar. Y lo que se ha contado hasta el día de hoy, en el caso específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que en el caso de las candidatas mujeres, encabeza por el número de votos Lenia Batres Guadarrama. Ella suma... Ahí está, arriba, vete un poquito más arriba. Eso. Ahí está. A ver, Álvaro, cuenta esa parte. Bueno, ¿qué dice la Constitución? ¿Cómo va a quedar, cómo se va a definir eso? Bueno, la Constitución en su artículo 94 establece la integración de la Corte por 9 ministras y ministros que presidirán, que se rotarán la presidencia conforme al número de votos que obtuvieron en la elección, y le corresponde a quien haya obtenido el mayor número de votos en la elección quien encabece por primera vez la presidencia de la Corte. ¿Hombre o mujer? Hombre o mujer. En este caso, quien encabeza el número de votos de mujeres es Lenia Batres Guadarrama, quien tiene 3.960.594 votos. Le sigue Yasmín Esquivel con 3.480.000. Luego Loreta Ortiz Alf con 3.352.000. Las tres, hay que decirlo, son actualmente ministras de la Corte. En el cuarto lugar aparece María Estela Ríos González,
Ella fue consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia y lo fue consejera jurídica desde el gobierno de la Ciudad de México hace 25 años. O sea, ahí tienes 4, Álvaro, 4 posiciones. Tienes a María Estela Ríos González, a Loreta, a Yasmín y a Lenia. Así es. El de la que sigue es Sara Irene Herrerías Guerra. Nada mal. 2,145,000. Pero sí se separa por 1,000,000, digamos. Son 1, 2, 3, 4, 5 posiciones ahí. 5. Es probable sí que entraría Sara Irene Herrerías Guerra. ¿Quién es Sara Irene Herrerías Guerra? Quizás sea para mucha gente desconocida. Ella es fiscal en la Fiscalía General de la República. Podemos identificarla como cercana a Alejandro Gertz Manero. Fue funcionaria de gobernación con Enrique Peña Nieto y señalada como alguien no muy transparente en el caso Ayotzinapa. Sara Irene Herrerías. Pero llama la atención, esa sería Pero aún así ella, Álvaro, es propuesta del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Sí. O sea, sí es propuesta, pues, de izquierdas. Podremos suponer. Sí. Digamos lo que es Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Esos son las 5 que encabezan mujeres. A ver, y en el caso de los hombres. En el caso de los hombres, ¿quién está en los primeros lugares y quién en el primero? Bueno, el primer lugar lo tiene Hugo Aguilar Ortiz y él lleva hasta este momento un mayor número de votos que la propia Lenia Batres Guadarrama. A ver, 4,255,061 votos. Repito, 4,255,061 votos contra 4,039,000 votos. Yo creo, señor Delgado, que al menos a esta hora y con la cantidad con las actas computadas, que son el 77.1248%, un hombre podría presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación renovada por primera vez con voto popular. ¿Y quién es este personaje, Álvaro? Un indígena. Sí, es muy importante puntualizar esto porque Hugo Aguilar Ortiz, esta persona que encabeza el mayor número de votos para ministros de la Suprema Corte, pero también para ministras de la Suprema Corte, es un abogado oaxaqueño, mixteco, fue coordinador de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y si no hubiera una modificación en el número de votos, si Lenia Batres no rebasa a Hugo Aguilar Ortiz en el número de votos, estaríamos ante el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un indígena cuyo único antecedente, cuyo más próximo antecedente es nada menos que Benito Juárez. Es decir, tendríamos que irnos en la historia hasta Benito Juárez para encontrar a un indígena que preside la Corte. De esa dimensión es también, Alejandro, no solamente la renovación de la Suprema Corte, que va a ser claramente de izquierda, sino que en el caso de que Hugo Aguilar Ortiz obtenga el mayor número de votos, estaremos entonces ante la presencia de una Suprema Corte presidida por un indígena, como no ha ocurrido hace 160 años. ¿Cuándo asumiría Benito Juárez? A ver, ahorita yo te doy el dato. Sí. Digo, mientras
le digo a usted quién es Hugo Aguilar Ortiz, porque mucha gente o algunas personas, quizá no informadas, dicen, ¿y quién es este señor? Si hubo candidatos que tenían una enorme cobertura mediática y a este señor no. Bueno, ya le he dado a usted un dato. Hugo Aguilar Ortiz es el coordinador de derechos indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de nuestro país. Él es de origen mixteco, él es de Tlaxiaco, en Oaxaca, Alejandro, y es abogado también por la Universidad Autónoma Benito Juárez del estado de Oaxaca. Es alguien que pues ha apoyado al presidente Andrés Manuel López Obrador, digamos, tiene el sello de Andrés Manuel López Obrador, y él fue muy activo en las asambleas de los pueblos indígenas para el tren transísmico y para el propio Tren Maya. Alguien a quien el presidente le encomendó trabajar con las comunidades indígenas, y en muchos casos pues fue alguien que también fue asumido, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, como el candidato de comunidades indígenas por usos y costumbres. Álvaro, él ha sido miembro de la Asociación Civil Servicios del Pueblo Mije en su área jurídica. Ha sido miembro de la Fraternidad Puma de la Facultad de Derecho de la Universidad Benito Juárez. Ha sido delegado de la Procuraduría de Defensa del Indígena en la ciudad de Tlaxiaco. Ha sido integrante del equipo de coordinador de asesores de la Academia de Derechos Indios de la Asamblea Mije. Ha sido coordinador de derechos indígenas y derechos agrarios de organizaciones comunitarias y regionales, de médicos tradicionales, productores y organismos no gubernamentales. Ha sido ponente en espacios académicos y organizaciones sociales. Ha sido participante de la 51 sesión de la Subcomisión de Prevención y de Discriminación y Prevención de las Minorías en Ginebra, Suiza. Ha sido ponente en otros temas, también igual de temas sobre indigenismo, indígenas, derechos humanos y los indígenas. Ha sido consultor de la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el tema de tierra, territorio y recursos naturales de los pueblos indígenas. Ha sido asesor de 6 controversias constitucionales interpuestas para buscar la invalidez de la Ley de Radio y Televisión. Ha sido subsecretario de Derechos Indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca. Ha sido asesor del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Ha sido encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal y Participación Ciudadana de Oaxaca. Tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Ciencias Sociales de la misma Universidad Benito Juárez. Fue el último cargo coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Es decir, es el perfil, Álvaro, de un defensor nato de las comunidades indígenas. Imagínate tú, nomás quiero que usted que me escucha y que me ve, que nos escucha y que nos ve, imagínense ustedes si en el esquema que dejó Ernesto Zedillo y que operó, la estructura que operó durante 30 años la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un indígena, defensor de los derechos de los indígenas, de las tierras de los indígenas. Él mismo, un indígena que estudió de Oaxaca, de comunidades indígenas, habría llegado siquiera, Álvaro, a la corte. Sí. Ahora, presidente de la corte. O sea, dime tú la profundidad que tiene. Hombre. Por eso, cuando hablábamos de que hace
hoy exactamente un año, estaban cerrando las casillas que cerraban la propia elección, que representó una paliza para la oposición. Bueno, ayer, la víspera de cumplirse el primer aniversario de la elección del 2024, se produce una elección que tiene un significado amplísimo, no solamente porque integra, en el caso de la Suprema Corte, una perfil claramente de izquierda, sino que quien se perfila para encabezarlo, para presidirlo por primera vez, es un indígena como no había presidido la Corte desde 1857. 168 años. 168 años. Aquí lo tengo. 168 años tuvieron que pasar para que otro indígena llegara como presidente de la Suprema Corte. En caso de que efectivamente se mantenga sin alteración el número de votos. No veo cómo fuera distinto. Digo, puede suceder. Pues sí. Pero es el perfil. Aún Álvaro va a quedar como ministro de la Suprema Corte. Sí, claro. Ya eso es histórico. No, ya es histórico. Y le hemos dado el primer, un hombre, wow, el primero de los 4 futuros integrantes de la Suprema Corte. No hay ninguna duda de que Hugo Aguilar Ortiz será ministro de la Corte a partir del 1 de septiembre. Ahorita tiene 4,255,000 votos, más de 200,000 votos que Lenia Batres Guadarrama. Pero quien también está en segundo lugar en la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 2,383,000. Fíjate, casi la mitad de lo que obtiene Hugo Aguilar Ortiz. El segundo lugar es Giovanni Azael Figueroa Mejía. Le dobla. Sí, el doble. Le dobla. Uno con 4 fierros y el otro con 2. Álvaro, que es un abogado de la Universidad Iberoamericana, Alejandro. Muy curioso. Bueno, pero esa es la democracia. Pues sí. O sea, Álvaro, en el transcurso de un año, los mexicanos habremos tomado la determinación de darle una vuelta completa al régimen. Una vuelta completa. Habremos elegido la primera mujer presidenta de la historia. Correcto. Y el primer indígena, defensor de los derechos de los indígenas, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si los votos como están se mantienen. O sea, en un año, Álvaro. ¿Cómo se llama eso? Hacer historia. Perdón. Se llama hacer historia y se llama también democracia. Porque aquí, además de Hugo Aguilar Ortiz, te digo, el segundo lugar es Giovanni Azael Figueroa Mejía. Es un constitucionalista de la Universidad Iberoamericana, a quien yo no conozco, salvo porque fue citado por el expresidente López Obrador en la iniciativa para reformar el Poder Judicial. Luego, en tercer lugar, está Irving Espinosa Betanzo. Él fue un líder estudiantil y fue colaborador de la actual consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy. Y en cuarto lugar, Arístides Rodrigo Guerrero García, que fue consejero de Información Pública de la Ciudad de México. Alguna vez lo entrevistamos, Alejandro, en La Octava, hace ya algunos años. Sí. Bueno, y luego, pues esos serían los 4 que entrarían. Hay que ver si no se modifica, porque quien está en quinto sitio por número de votos es Isaac de la Paz González, y luego Federico Anaya Gallardo, y luego César Gutiérrez Priego, y luego Raimundo Espinosa Hernández, luego Javier Molina Martínez, que fue consejero de la
del Consejo de la Judicatura y de ahí para abajo, Alejandro. Pero, de hecho, todos los candidatos que propuso el Poder Judicial, hasta abajo. Cepillados. Como también en el caso de las mujeres. Pero le hemos dado a usted las 5 candidatas a ministras de la Corte con el mayor número de votos y los 4 candidatos a ministros con el mayor número de votos. Serán 9 los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que comenzará a trabajar el 1 de septiembre, es decir, en exactamente 3 meses, que son también 3 meses que le quedan a Norma Piña como presidenta de la Corte. Y yo creo que a estas alturas ya está empacando sus tiliches, pues ya para irse. Pues está bien. Digo, me hubiera gustado que compitiera, fíjate, Norma Piña. Pero pues bueno, ahí los que mandan son los intelectuales con los que si ella se reúne, pues lástima pues, ¿no? Que no queda. Me hubiera gustado que simplemente para ver, o sea, que ella misma se midiera frente a la nación. En una de esas queda como magistrada, pues ¿qué? Norma Piña, que hubiera competido, digo yo. Ah, claro. Sí. Exactamente, hubiera competido. ¿Cuál es el miedo? ¿Cómo le tienen miedo a la democracia? Alejandro, a ver, aquí también hay una anomalía que creo debe llamar a la reflexión. No creo que ocurra, pero la derecha pudo empujar alguna candidatura o algunas candidaturas. Decidieron capitular. Decidieron declararse derrotados de antemano. ¿Pudieron haber impulsado alguna candidatura, Alejandro? Mira, Álvaro, el problema es que no hay manera de organizarse. Hay más egos que realmente líderes en la derecha. O sea, lo que ves es una cantidad de gólatras, hijo, el rol de Claudio X González, bueno, pues lo agarró, la derrota de Claudio X González en los últimos 2 procesos federales, o sea, el intermedio con una paliza y luego ya la elección desacreditó toda esa corriente, digamos. ¿Qué quedó? Pues, bueno, quedaron por ahí andan. Ahí andan medianamente organizando. Está Ricardo Salinas Pliego. Está Ricardo Salinas Pliego. También Ricardo Salinas Pliego. Pues, bueno, y Lili Telles y Verástegui. Alarraqui. Quien hoy declaró el primer día. Chumel Torres. Primer día de la dictadura. Hoy. ¿Hoy fue? Cada rato le cambian de fecha. No, de entrada pero en vigor ya vamos a comprarnos ese dato, pues oye. Primer día de la dictadura. Hoy es el primer día de la dictadura y ya. No le vayan a cambiar. Ya empezó mañana la dictadura es el día hoy. 2. Sí, mañana es el día 2 de la dictadura. Sí. Sí, entonces, cuando toda la derecha renuncia a impulsar a candidatos, bueno, cuando se da por vencida de antemano, cuando, incluyendo algunas propuestas del Poder Judicial de Norma Piña, ¿a quién propuso Norma Piña? Que entraron sin que nadie objetara nada, Alejandro. Bueno, la procuradora de Felipe Calderón, allí estuvo Marisela Morales en la boleta. Estuvo en la boleta también otro personaje, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, propuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pudieron votar por ella, como hubo mucha gente que votó por ellas. Dora. La de hasta Alicia, aquí llegaste, te refieres, ¿no? La de hasta aquí llegaste, sí, Álvaro Delgado. Sí, la que me demandó y
y ya Y sin embargo, ya Fabricio sí, ella pudo haber sido votada, como hubo muchos mexicanos que votaron por ella. Pues sí. También Dora Alicia Martínez Valero, exdiputada federal del PAN, abogada de Televisa, pudieron haber votado los que se abstuvieron por ella y habría podido entrar a la corte para guardar los equilibrios. No, Alejandro, si uno ve las candidaturas que obtienen más datos, a excepción de la cuarta y la quinta candidata, son propuestas del Ejecutivo. Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, porque ellas tenían pase automático como ministras que son, como lo pudo haber tenido también Norma Piña. Luego, María Estela Ríos González, ella entró propuesta o se registró por el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Igual Sara Irene Herrerías Guerra por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Qué sigue después? Mira, las propuestas del Poder Judicial, Olivia Aguirre Bonilla, pues en un lugar lejano. ¿Cuántos votos? 1,065,000. No es un número menor. No, señor. A ver, no es. Paula María García Villegas Sánchez Cordero, que es magistrada y es la hija de Olga Sánchez Cordero, la primera secretaria de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador. Ella tiene 902,642 votos, Alejandro. Luego... 900,000 votos. Bueno, son muy buenos, oye. Son muchos votos. Claro. Luego, propuestas también del Poder Judicial, Marisela Morales Ibáñez, 620,000 votos, la que fue procuradora de Felipe Calderón. Pobrecita. Luego, Dora Alicia Martínez Valero, también propuesta por el Poder Judicial y sí también Poder Legislativo, 491,000 votos. Y luego, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, propuesta por el Poder Judicial de Norma Piña, 443,000 votos. O sea, pudieron haber empujado estas con el voto de la derecha, claro, pero decidieron no hacerlo. Yo creo que no les daba, Álvaro, para organizarse. Es que de verdad, yo creo que les estamos dando demasiado peso a la derecha. En realidad, ya no no les da para organizarse. Sí les da, Alejandro. Es que son una ensalada de egos tremenda, Álvaro. Bueno, pero amarga. Es que es parte de lo que tienen que superar. No lo han superado. No, por eso no lo han superado, pero tendrían que superarlo. A ver, le ganaron a Morena algunos municipios en Durango y en Veracruz. Es correcto, sí. A ver, bueno, ahí hubo una operación. Pudieron obtener más votos de los ciudadanos en Durango y en Veracruz en presidencias municipales estratégicas. O sea que sí es posible. Fueron juntos PRI y PAN en Durango. PRIAN, ¿verdad? Fue una elección de PRIAN. Claro, y gana la capital. ¿Sí? No ganó Morena. No ganó Morena. Entonces, hay, por supuesto, que posibilidad de que ganen, sí. Si hubiera elección de Estado, como dicen, Morena hubiera arrasado, no hubiera ganado el PRI a nada, ni el Partido Movimiento Ciudadano. Sí. Entonces, también es parte, yo creo, de una circunstancia que no están analizando bien y tampoco no están decidiendo en función del análisis que hacen. Si hay alguien que es un intelectual hoy de la derecha, que es Carlos Alarraqui, diciendo que hoy es el primer día de la dictadura, un día después de que se manifestaron por el Paseo de la Reforma e hicieron un mitin en el Monumento a la Revolución y están construyendo un partido político, ¿en qué dictadura ocurre eso?